Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy van a recibir clases con el doctor Israel Quesada. El doctor es médico especialista en medicina crítica. Sus estudios de tercer nivel son médico general de la Universidad de Cuenca. Estudios de cuarto nivel, tiene especialidad en medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil. Tiene un diplomado en medicina intensiva, fisiopatología aplicada y manejo avanzado de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Tiene la especialidad en docencia universitaria de la Universidad de la SUAY. Como experiencia profesional ha trabajado en el Hospital Municipal del Niño y la Mujer como jefe de área de cuidados intensivos, en la Universidad Católica de Cuenca como docente, en el Hospital José Carrasco Arteaga, médico tratante de cuidados intensivos, en la Universidad de los Hemisferios con una ponencia sedación y analgesia en el paciente crítico cardiológico en el primer Congreso de Urgencias Cardiovasculares y Cardiología Crítica, en el ECU 911 en la matriz ASUAY, en la ponencia de capacitación teórico-práctico en calidad de expositor, criterios clínicos para ingresos a pacientes a cuidados intermedios e intensivos en adultos, en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, médico tratante de cuidados intensivos en unidad de cuidados coronarios y recuperación cardíaca, en el Hospital Luis Bernaza, médico tratante de cuidados intermedios, en el Hospital Luis Bernaza, médico residente de posgrado y terapia intensiva, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, prácticas de perfeccionamiento en terapia intensiva y recuperación cardíaca, en la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, primer lugar en el 11º Congreso Ecuatoriano de Cuidados Intensivos de modalidad póster, y diferentes cursos realizados tanto nacionales como internacionales. Les dejo con el doctor Israel Quesada para que empiecen las clases. Una buena noche. Comience, doc. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, darle la bienvenida, desearle que esta parte de las actividades docentes que van a recibir conmigo puedan ser de mucho provecho para ustedes en su vida profesional. Indicar en relación a las actividades. Antes que nada me gustaría compartir un poco las actividades que vamos a plantearnos en este diplomado, ¿sí? Que de cierta manera hemos podido ir perfeccionando poco a poco parte de las prácticas y de las clases que hemos tenido, así que como les mencioné anteriormente, desearles muchos éxitos y que todo el aporte que se les pueda hacer desde acá, desde la ciudad de Cuenca, te sirva para el manejo de sus pacientes. Antes de empezar con la primera ponencia que haremos el día de hoy, quiero explicarles cómo nos vamos a ir desenvolviendo en cuanto a las clases que tendremos durante estas 2 semanas. En lo que respecta a toda la pertinencia de terapia intensiva, y debido igual a la parte de la docencia que damos dentro de la Universidad Católica, a mí me corresponde dar toda la parte inicial de la introducción a la ecografía, ¿sí? Que nos plantearemos como temas también la física del ultrasonido, instrumental y manejo de la ecografía, técnicas de exploración, y posterior a eso haremos ya una introducción a todo lo que es ecografía en pacientes críticos. ¿Sí? Recuerden que la ecografía toma un rol importante dentro de las actividades de las decisiones que se puedan tomar en pacientes críticos. Entre esos estudios vamos a revisar el estudio FAST, que tiene relación al líquido libre, ¿sí? En paciente politraumatizado. También vamos a analizar sobre aspectos de ecografía pulmonar, ¿sí? Con una alta relevancia debido a la implicancia, ¿no es cierto?, que tenemos ahora con la cantidad de pacientes COVID que estamos observando. Vamos a hacer una revisión de ecografía crítica, ecocardiografía básica también, sí, vinculada a la toma de decisiones desde una perspectiva clínica, y posteriormente haremos un análisis de cómo dando un primer paso en lo que sería la introducción ya a ecografía general, veremos todo lo que es principios básicos y fisiológicos del Doppler, ¿sí? Posterior a eso, tendremos una evaluación que sobre todo tiene como objetivo que podamos valorar cuánto ha tenido de impacto, digamos, o cuánto ustedes se han logrado formar para poder manejar esto ya en la práctica clínica. Entonces,
bien, primero quería comentarles eso y igual gustosos al final de la charla que tendremos hoy día, podemos irlo conversando. Bien. ¿Me confirman, por favor, si es que observan la presentación de PowerPoint? Sí, doctor, sí se ve. Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches. Bien, como se había mencionado, actualmente yo laboro dentro del Hospital Municipal del Niño y de la Mujer en la ciudad de Cuenca. Sí, ahí soy jefe del Departamento de Medicina Intensiva y también laboro como docente de imagenología dentro de la Universidad Católica de Cuenca en la matriz acá en la misma ciudad, ¿sí? Bien. En cuanto a la introducción que podemos plantearnos dentro de la ecografía, aquí es importante plantearnos algunas de las objetivos o de las indicaciones que podemos tener dentro de la ecografía, ¿sí? Muchas de las ocasiones uno podría, si analizamos un poco en relación a revisiones anteriores, plantearse de que la ecografía tenía utilidades muy puntuales desde una perspectiva de las especialidades, ¿no? Y este rol de la ecografía ha ido cambiando durante el tiempo. De hecho, les presento aquí una publicación que es de abril del 2019, donde se plantean, ¿no es cierto?, diferentes estados, métodos o las oportunidades a futuro que se van a venir en cuanto a la ecografía clínica. Sí, donde el objetivo de esta no es ver la ecografía como un instrumento diagnóstico que sirva para la especialidad, sino que a través de conceptos básicos y conocimientos que tengamos en la ecografía nos pueda ayudar a llegar a un diagnóstico temprano para nuestros pacientes. Les pongo como parte del enunciado de este paper, recordar que la ecografía se ha convertido en una herramienta para el diagnóstico de imágenes omnipresente debido a las varias ventajas que tiene y a los pocos efectos adversos que puede tener, ¿sí? Aquí, de hecho, con un análisis clínico e incluso por la rapidez que se puede realizar la ecografía, yo debo de recordar que voy a tener incluso una superioridad sobre la tomografía computarizada y la resonancia magnética dependiendo de los cuadros clínicos que tenga nuestro paciente. Y una ventaja importante y clave que vamos a desarrollarlo en estas clases es recordar que la ventaja de la ecografía es que son imágenes en tiempo real. Entonces se pueden tomar incluso decisiones en cuanto a los manejos de los pacientes que están críticos. Además, recordar que tiene una ausencia de radiación ionizante, ¿no es cierto? Recordemos que uno de los grandes problemas que se da en la imagenología es el riesgo que se tiene a la exposición de rayos X, ¿no es cierto? De hecho, es una contraindicación, ¿no es cierto?, en el embarazo de que se puedan realizar tanto tomografías como radiografías en etapas tempranas del embarazo, ¿no es cierto?, cosa que no va a ocurrir en relación al ecógrafo, ¿sí? Y además de eso, tener en cuenta la rentabilidad, es decir, el beneficio, ¿no es cierto?, que se tiene sobre el costo cuando se requiere hacer un estudio de este tipo. Antes de nada, hay que comprender cómo se va a generar las imágenes dentro de la imagen de la ecografía y siempre tener presente cómo o cuál es el aspecto físico en cuanto a la ecografía. En ese sentido, este biólogo italiano, Lazzaro Spallanzani, él fue el primero que describió el mecanismo de producción de ondas acústicas para que luego, con el tiempo, podamos analizar la ecografía. ¿Qué es lo que hizo este biólogo? Lo que él hizo es fijarse en relación a los movimientos de los murciélagos, cómo ellos se guiaban en la oscuridad, ¿no es cierto?, cuando no existía luz, y no tenían ningún tipo de lesión o de esta manera podían detectar a sus objetos según la distancia, ¿sí? Entonces, estos son los primeros reportes que se dan
debido a la emisión de ondas acústicas que tenían estos animales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de la ecografía? Es la utilización de ondas acústicas. Si yo hago una analogía a lo que planteó Lázaro Spallanzani, lo que hace el murciélago es emitir ondas, ¿no es cierto?, hasta que llegan a un objetivo y luego regresan estas mismas ondas y son receptadas por el murciélago. Esto le servía, en este caso, al murciélago para poder identificar las estructuras a la distancia que está y poder incluso cazar a sus presas. En el caso de la ecografía va a mantener el mismo principio, obviamente tratando ya de utilizar mejores métodos en cuanto a la emisión de las ondas acústicas. Con este antecedente se comenzaron a hacer los primeros estudios en el año de 1957. Aquí en la imagen podemos observar cómo se planteaban las primeras imágenes ecográficas vinculadas a ondas acústicas. Entonces, para ir introduciéndonos en el tema de ecografía, como su palabra lo dice, ¿no es cierto?, la ecografía es la visualización de las ondas acústicas. Las ondas acústicas, en esta imagen, por ejemplo, que se plantea, uno de los primeros equipos que se utilizaba para la formación de imágenes, yo veo que este paciente está introducido en una batea o en un recipiente de agua, ¿no es cierto? Que en este caso el agua va a ser el transmisor de estas ondas acústicas y luego van a ser receptadas por el mismo equipo, ¿no? En estos primeros estudios, estas eran las imágenes que se planteaban, miren acá, miren la evolución que se ha tenido, ¿no es cierto?, en relación a los estudios ecográficos, ¿no? Aquí, de cierta manera, si podríamos identificar a esta calidad, realmente es un reto, ¿no? Sin embargo, es una ecografía relacionada a la parte hepática, que estaríamos hablando de toda esta zona de acá. Esta zona, ¿sí? La zona anterior. Y esta zona de acá, lo que estamos observando es la zona renal, donde vamos a observar que encontramos zonas más blancas, que van a estar relacionados a la densidad de las estructuras, y zonas más negras que van a hacer relación a una baja densidad de las estructuras. Es así que en los primeros años, a partir de la década de 1950, se plantea ya la formación de estas imágenes con investigaciones a nivel abdominal, ¿sí? Aquí podemos ver el artículo original de la revista Lancet, ¿sí?, donde ellos ya plantean que a través de la vibración, ¿sí?, a las frecuencias se pueden generar imágenes, ¿sí? Este es el estudio original con las imágenes que habíamos revisado anteriormente, ¿sí? Desde aquí se comienza a debatir cómo generar energía a partir de las ondas acústicas y que eso pueda ser reproducido dentro de una pantalla. Con todo lo que hemos conversado hasta ahora, yo debo comprender entonces que siempre voy a tener primero un productor de ecos, ¿sí? Debo tener una imagen o una estructura donde van a llegar esos ecos, ¿sí? Y luego de eso, estos ecos se van a convertir, ¿no es cierto?, en energía para que se pueda generar la imagen, ¿sí? En resumen, ya conceptualizando la ecografía va a ser una modalidad de imagen que utiliza energía acústica para localizar y caracterizar los tejidos humanos, ¿sí? Aquí podemos ver en una imagen de un ecógrafo clásico, donde yo voy a tener que los emisores o los productores de estos ecos van a ser estos transductores, ¿no es cierto? Estos emiten las ondas acústicas hacia una estructura y luego de eso es transformado hacia una imagen. Bien, cuando hablamos de ondas acústicas, yo debo tener presente el principio físico de la onda acústica, ¿sí? Y aquí, para posterior poder entender cuáles son o cuál debería ser mi transductor óptimo para realizar una ecografía, yo debo conocer algunos elementos físicos de donde parte la ecografía, ¿sí? Aquí podemos ver en la imagen una imagen en un eje en Y y un eje en X, ¿sí? Donde la onda en Y, el eje en Y, va a estar dividido, ¿no es cierto?, en relación a amplitud o a hercios, ¿sí? Es decir, a la cantidad o a la amplitud que se genera una onda,
Y la onda en X va a ser referente a una onda de tiempo, ¿sí? Es decir, esto es un segmento de tiempo. Primero debo saber que el sonido, o en este caso las ondas acústicas, van a estar transmitidas, ¿no es cierto?, según el tiempo, ¿sí? Y la otra es entender cuánto van a ser la amplitud de cada una de estas ondas, ¿sí? Entonces ya ejemplificando, debo yo recordar que un ciclo, ¿sí? Un ciclo de onda acústica va a hacer relación a un fragmento de onda comprendido entre dos puntos iguales en el trazado, ¿sí? Es decir, de aquí al otro punto igual, ¿no es cierto? Esto va a ser en relación a un ciclo. En cambio, la longitud se va a definir como la distancia que existe de la onda en un ciclo completo, ¿sí? Que sería lo relacionado en este caso con la zona positiva y la zona negativa en relación a la longitud de onda, ¿sí? En cambio, la frecuencia, y esto es importante recordar en relación a la frecuencia van a ser el número de ciclos, es decir, el número de ondas, ¿no es cierto?, de un punto a otro, ¿sí? Pero que recorra en un determinado tiempo, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque a partir de esto yo voy a poder guiarme en el tipo de estudio que quiero realizar. Por ejemplo, si es a menor frecuencia, quiere decir que existen más ondas, ¿no es cierto?, que estas ondas llegan de forma más profunda en el caso de una estructura que quiere estudiar. Y a mayor frecuencia, ¿qué quiere decir? Que las ondas son mucho más pegadas, ¿no es cierto? Quiere decir que están mucho más ondas en relación al tiempo, ¿sí? Y esto es lo que se define en relación a los transductores que veremos a continuación. Y por último, tener presente que la onda también se va a medir en la altura, ¿no es cierto? Que esto va a ser lo que comprende en relación a la amplitud, ¿sí? Y estos idealmente se miden en decibelios, ¿sí? Cuando yo hablo de frecuencia, aquí cabe mencionar de que la frecuencia en sí, como son ecos, ¿no es cierto?, ecosonografía, la frecuencia va a ser mucho más alta que incluso que el oído humano, ¿sí? Por eso se caracterizan en megahercios, ¿sí? Vamos a ver que nuestros transductores utilizan entre 2 hasta 10 megahercios, es decir, van a tener una cierta cantidad de ondas según el tiempo. Este concepto va a ser relevante cuando hablemos en relación a los transductores. Bien, planteado en el aspecto físico, ¿no es cierto?, de cómo se transmite la onda, yo aquí debo también tener presente, en cambio, que yo necesito un medio para que se transporte esa onda, ¿no es cierto? Aquí en el gráfico podemos representar un productor de la onda, ¿sí? Luego de eso voy a tener yo un gel acuoso que va a ser el transmisor de esa onda, ¿sí? Porque si yo no tengo un gel, por eso en los primeros estudios se utilizaba, ¿no es cierto?, este recipiente con líquido para que se pueda transmitir la onda a través de este caso el agua, ¿no? Ahora actualmente lo que utilizamos es un gel que es de suma importancia para que se pueda transmitir dentro del cuerpo humano, ¿sí? Y luego del gel yo voy a tener los diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Que las estructuras van a tener su propia característica, ¿sí? Es decir, tienen propiedades de tejidos que van a ser únicas y que se van a comportar de diferente manera en relación a las ondas acústicas. Yo planteo aquí un ejemplo. En la imagen A, en las tres imágenes, tanto A, B y C, se van a emitir ondas acústicas en una misma dimensión, que van a estar representadas en este caso por esta flecha que está en el centro, ¿no? Si ustedes ven, esta flecha es igual a la de acá y es igual a la de acá. Es decir, si yo planteo con lo que hablábamos hace un momento de los principios físicos, puedo plantear que todas estas flechas son en relación a 3 MHz, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre estoy planteando esa misma cantidad de frecuencia. Ahora, esas ondas se van a comportar de diferente manera en relación al tejido que vayan a atravesar, ¿sí? Y eso es lo que se denomina como la interfase, ¿sí? La interfase van a ser las propiedades que tiene cada una de las estructuras por donde va a atravesar las ondas acústicas. Y el proceso, ¿no es cierto? O la cantidad de sonido que va a atravesar por estas interfaces es lo que se denomina impedancia acústica. Que la impedancia acústica
de la impedancia acústica va a depender cuántas ondas acústicas se regresen hacia el transductor o cuántas ondas acústicas se reflejen a través de las estructuras, ¿sí? Vamos a plantear un primer ejemplo. En el primer ejemplo, yo encuentro mi onda acústica, ¿no es cierto?, que se emite, ¿sí? Y se encuentra con una interfase que permite el paso de las ondas acústicas, ¿sí? Es decir, la interfase es poco densa, permite el paso. Por ejemplo, aquí yo puedo poner en un escenario el agua, ¿sí? En el caso del agua, ¿qué pasa? El agua tiene una tiene una interfase muy baja, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que las ondas acústicas llegan hacia la interfase y no se reflejan, sino se dispersan o se transmiten a través de la estructura. ¿Qué pasa si es que ocurre esto? Lo que va a ocurrir es de que regresan menos ondas acústicas y por lo tanto la sonda o el transductor detecta menos cantidad de ondas. Que eso se va a transcribir en una imagen en una zona más negra, ¿sí? O sea, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tengo el gel acústico, acuoso, atraviesa la onda acústica, el interfase es bajo, por lo tanto se dispersan las ondas y regresan en poca cantidad, como se representa acá con las flechas azules pequeñas, delgadas, ¿no es cierto? Luego de eso tengo otro tipo de interfase. En este caso la interfase es mucho más denso, ¿no es cierto? Es algo más duro, ¿sí? Vamos a ejemplificar, por ejemplo, con el hueso, ¿sí? ¿Qué pasa con las ondas acústicas cuando se transmiten a través del hueso? ¿No es cierto? Pasan a través del gel acuoso, llegan a la interfase, ¿sí? Y como esta es una estructura mucho más densa, ¿qué va a pasar con las ondas acústicas? Se regresan en mayor cantidad, ¿no es cierto? Y al momento que ocurre eso, yo voy a tener, en el caso de la ecografía, estructuras mucho más blancas. Pero sin embargo, observen ustedes que yo voy a tener también una pérdida de ondas acústicas, ¿no es cierto? En la zona posterior a la interfase, que vamos a ver que esto, si ustedes se plantean en esta condición, esto también va a ser representado en la imagen ecográfica debido a que estos se comportan como artefactos. Y en un tercer evento se plantea lo mismo, ¿no es cierto? Aquí en relación a los colores incluso cambia, ¿no es cierto? Acá se ve como blanco, que la idea es representar de que yo tengo estructuras que no van a ser de la misma interfase como el ejemplo que di del hueso, pero que igual por la propiedad de la onda acústica no va a permitir el paso y más bien se van a regresar ondas acústicas, ¿sí? Pero en esta condición no es de que depende de la interfase, no es de que es líquido o que es calcio, por ejemplo, sino que depende mucho de la composición e incluso de la angulación que pueda tener en relación a la onda acústica. Este ejemplo es lo que vamos a representar como los artefactos que se dan en ecografía, que ya, como haciendo un preámbulo a lo que vamos a conversar a posterior, los artefactos van a ser tipos de imágenes que se forman debido a las propiedades de las interfaces y no más bien por una lesión o un tipo de estructura que se encuentre de una forma física, ¿sí? Más que nada es por la proyección y la propiedad que tiene la onda acústica. Si ustedes representan eso en esta imagen, lo que yo estoy viendo es que las ondas acústicas que se plantean, ¿cierto?, por la flecha más ancha, al momento de llegar a la interfase no atraviesan tampoco, por lo tanto, se regresa en un gran número. Es decir, en estos dos ejemplos yo voy a ver igual una gran cantidad de ondas acústicas, pero los elementos o las interfaces son diferentes. En el caso de acá es un elemento real, ¿no es cierto?, como era el caso del hueso, y en el caso de acá, en cambio, no es un elemento real, sino es más una propiedad que se relaciona entre la interfase y las ondas acústicas, ¿sí? Sin embargo, en los dos casos se va a ver más blanco. Bien, entonces planteado desde esa perspectiva, yo puedo comprender cuál es la formación de la imagen a nivel ecográfica, ¿sí? Aquí yo primero voy a observar que, ¿no es cierto?, tengo el productor de las ondas acústicas. Para el ejemplo, lo que yo estoy viendo, esto es un transductor convexo, ¿sí?, que es el que está emitiendo las ondas acústicas, ¿sí? Y este mismo transductor es el que va a receptar las ondas acústicas, ¿sí?
Para que esto ocurra, necesitamos de una estructura, ¿no es cierto? De un elemento que genere estas ondas acústicas, se reflejen hacia el mismo transductor o se emitan hacia las estructuras más profundas, ¿sí? Entonces aquí en la imagen yo voy a tener que también existe una recepción, ¿no es cierto? Y posterior a la recepción, lo que se va a generar es ya la imagen, que si ustedes ven es en una escala de grises, ¿no es cierto? Debido a que las ondas acústicas solamente van a proyectarse a nivel de este transductor si se acercan en mayor cantidad o se acercan en menor cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven aquí yo tengo a modo de ejemplo 2, 4, 6, 8 ondas acústicas que se están emitiendo hacia el hígado, ¿no es cierto? Y de esas 8 regresan 2, 4, 6 y 7, ¿no es cierto? Es decir, una onda acústica se reflejó y se dispersó a través del cuerpo humano. Por lo tanto, no voy a tener la misma cantidad. Lo que va a hacer es que se vea más negro, ¿sí? Y aquí yo tengo diferentes estructuras, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, para que se tome en cuenta la realidad de la imagen. Yo aquí tengo, ¿no es cierto?, la zona hepática, ¿sí? Que estaría representada por esta zona triangular aquí, ¿sí? Que ustedes ven que es un color medio, ¿no es cierto? Esto es isoecogénico, lo que se denomina. ¿Por qué? Porque no es completamente negro, ¿no es cierto?, como se observa en estas zonas, ni tampoco completamente blanco, como se ve en esta zona, ¿cierto? En ese sentido, yo debo tener presente que esta emisión de ondas, cuando yo tengo una recepción parecida, estoy hablando, ¿no es cierto?, en relación a isoecogénico, ¿sí? O, como todavía no hablamos de los términos, recordar que esto va a ser plomo. Y las estructuras, en cambio, que permiten un paso mayor de las ondas acústicas sin que regrese, como es el ejemplo del líquido, por ejemplo, lo vamos a ver completamente negro. En este caso, del mismo corte, aquí lo que podemos observar es la vesícula biliar, donde en su interior se encuentra el líquido biliar, por lo tanto, se ve completamente negro. Otro ejemplo de negro va a ser esta estructura tubular, ¿no es cierto?, que en este caso será una estructura vascular, ¿sí?, que en su interior tiene sangre, por lo tanto también se ve completamente negro. Y por último, a modo de ejemplo, tengo esta estructura pequeña aquí en forma de semiluna, que se ve en cambio muy blanca, ¿sí?, que en este caso va a ser el cuerpo vertebral, y lo que ocurre en este caso es que llegan las ondas acústicas y como es algo muy denso, es decir, el interfase es muy denso, se regresa mayor cantidad de ecos acá y se observa muy blanco, ¿sí? Esto, y aquí es un dato fundamental que se comprenda, esto va a depender la imagen según el plano que yo utilice y la disposición del transductor dentro del cuerpo humano, ¿sí? En este caso, en esta imagen lo que estamos observando es un corte axial, ¿sí? Por eso se observan estas imágenes. A posteriori hablaremos sobre los planos ecográficos. Bien, entonces, conceptualizando un poco lo que hemos hablado hasta ahora, debo yo recordar que los tejidos que se reflejan muchos ecos se van a denominar ecogénicos, ¿no es cierto? Que en este caso, como son muchos ecos que se regresan, que se reflejan hacia el transductor, lo denomino hiperecogénico o hiperecoico, ¿sí? Que esto habitualmente se observa en un color brillante o blanco, ¿sí? Es importante. Entonces, cuando yo hable de hiperecogénico, estoy planteando de que tiene una alta cantidad de ecos, estoy planteando que es una estructura muy densa, ¿no es cierto? Y que lo voy a observar brillante o blanco. Y al lado contrario, ¿no es cierto?, los tejidos que producen pocos ecos o ningún eco, ¿sí?, se van a denominar sonotransparentes o también denominados hipoecoicos o anecoicos. Es decir, esto, si habla de anecoicos, quiere decir que tiene una ausencia de ecos, ¿no es cierto?, que no detecta ecos a nivel del transductor. Igual se habla de hipoecoicos, está hablando de que tiene poca cantidad de ecos. Por lo tanto, en este caso lo que yo voy a observar es un color oscuro o negro, ¿sí? Y aquí vamos a tener una clase exclusiva para hablar sobre la ecografía Doppler, pero sí es importante también que tengamos presente ya el concepto que esto se suma a las propiedades ecográficas que hemos revisado hace un momento. Aquí quiero ejemplificar
desde dos perspectivas. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, yo planteo que aquí tengo un ecógrafo, ¿no es cierto? Acá, este es el ecógrafo A, y voy a poner un ecógrafo B en color verde. ¿Sí? La emisión de las ondas acústicas, ¿cómo van a ser? En este caso, según la angulación que yo tengo, se están emitiendo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, yo planteo que aquí se están emitiendo 4 ondas. Y lo mismo lo voy a tener en el otro lado. En este caso, que se están emitiendo 4 ondas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un objeto? ¿Sí? Por ejemplo, planteo aquí, ¿no es cierto? Cualquier objeto, un vaso. ¿Sí? Si yo dejo este vaso que está sin que se mueva, ¿sí? Por ejemplo, o el hígado, o un hueso, o un quiste, cualquier estructura, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Estas 4 ondas acústicas que llegan hacia esta estructura, las mismas 4 ondas acústicas se van a regresar, ¿sí? Y en ese contexto yo tengo una coloración, ¿cierto? Que hemos hablado de hiperecogénico o hipoecogénico dependiendo de la estructura de estudio. Lo mismo va a pasar con este eco. Si es que esto no está en movimiento, se van a regresar la misma cantidad de ecos, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si esta estructura que se está analizando no se encuentra en una sola posición, sino en este caso voy a tener una estructura en movimiento? ¿No es cierto? Tengo, por ejemplo, una estructura vascular. Dentro de la escultura vascular, ¿qué tengo yo? Tengo elementos formes, ¿no es cierto? Como los glóbulos rojos, que estos están en movimiento, ¿sí? Esto se está moviendo hacia una dirección. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cada uno de estos elementos también están generando ondas acústicas, ¿sí? Están generando ondas acústicas, ¿sí? Es decir, yo aquí tengo un número de frecuencia, ¿sí? Que lo voy a representar como megahertz, ¿sí? Y acá también tengo un número de frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿por qué ejemplifico esto? Porque el efecto Doppler hace relación a esto, ¿sí? A la detección de las ondas acústicas, pero entre dos estructuras que tienen diferente tipo de frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí la emisión de estas ondas acústicas, según el ejemplo que hice, son 4 ondas acústicas, ¿no es cierto? Igual acá, solo a modo de ejemplo, ¿no es cierto? La emisión de la señal es conocida, es 4 ondas acústicas. Pero la emisión de acá no. ¿Qué ocurre si el eco, y es lo que menciona acá, qué pasa si es que estas ondas acústicas se están movilizando hacia la flecha azul? Ya no van a regresar las 4 ondas que estaban acá, ¿no es cierto? Sino ¿qué va a ocurrir? Van a regresar, por ejemplo, 3. ¿Por qué? Porque se dispersan, ¿no es cierto? Se transmiten a través de estas ondas que están yendo en una posición contraria. En cambio, ¿qué va a ocurrir acá? Como están hacia la misma dirección, la frecuencia va a ser más, entonces probablemente ya no reciban 4, sino reciban 6, por ejemplo, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición que tome. Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar? Si el eco que vuelve, ¿no es cierto? Estoy enviando estas 4 ondas acústicas. Si el eco que regresa con una frecuencia más baja que la señal al transductor, quiere decir que se está alejando esto, ¿sí? Y esto, en términos prácticos, es lo que vemos de color azul cuando hablamos de un eco Doppler, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo que el flujo o la frecuencia es más alta, ¿sí? Que la emitida, como señalé acá 6, a lo contrario que eran 4, como aquí se está acercando más ondas hacia el transductor, es lo que yo lo voy a observar de un color rojo, ¿sí? Esto solamente como para comprender algunas perspectivas en cuanto a la ecografía Doppler, que tiene mucha relación con los flujos, ¿no es cierto? Aquí se suma un componente más, habíamos conversado anteriormente,
de que la imagen se genera, ¿no es cierto?, por una emisión de ecos que golpea sobre una estructura y se regresa. En cambio, la ecografía Doppler se suma un elemento más que va a ser el movimiento, ¿no es cierto? Y a partir de eso yo tendré ondas acústicas que se alejan, que en este caso se verán de color azul, o tendré ondas acústicas que se acercan, que en este caso se verá de color rojo. Bien. Bien, como mencionaba, también es importante recordar cuál es la posición de mi transductor, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan en cuanto a la visualización de imágenes, por ejemplo, de una tomografía, una resonancia, una misma radiografía, yo debo saber cómo está la disposición anatómica para poder entender la imagen, ¿no es cierto? Más aún va a ser cuando el productor de las ondas acústicas sea un pequeño transductor que sea el que está generando, ¿no es cierto? En este caso, estas ondas acústicas, ¿sí? Y por eso es relevante saber en qué plano o cómo yo voy a plantear mi imagen, ¿sí? Y ahí hablamos de las resoluciones. En primera instancia, la resolución en relación al transductor. Entonces, la resolución axial lo que me permite es distinguir dos objetos que están separados el uno encima del otro, ¿sí? Y que obviamente aquí va a depender de la frecuencia del transductor para yo poder interpretar si está más cerca o más lejos, ¿sí? En el caso de que esté a mayor frecuencia, yo voy a poder ver menos resolución axial, y si es que tiene menor frecuencia va a ser mayor resolución axial. Lo vamos a ver en un ejemplo. Y lo mismo en la resolución lateral. Aquí en cambio me va a permitir ver dos objetos ya no el uno sobre el otro, sino se va a interpretar que van a estar separados el uno al lado del otro, ¿sí? Es decir, va a depender mucho de la posición del transductor que se ubique. Entonces aquí yo tengo dos ejemplos. Voy a plantear en el primer ejemplo, ¿no es cierto?, que mi transductor, el transductor yo lo estoy colocando en esta posición, es decir, en la parte superior del paciente, ¿sí? Recuerden que los transductores van a tener igual dos visiones, ¿no es cierto? Uno que va a ser el ancho del transductor, ¿sí? Que sería esta zona de aquí, ¿sí? Y otro que va a ser en relación al largo, ¿no es cierto? Cuando lo veo desde el otro plano, que sería esta zona de acá, ¿sí? En los dos ejemplos, la onda acústica, dependiendo de la imagen, ¿no es cierto?, yo lo voy a plantear como se van a observar. ¿Sí? En este caso, la onda acústica se está dirigiendo en este sentido, ¿sí? Y en cambio, acá, como está en el otro plano, se dirige en un plano longitudinal o lateral, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo pongo así? Si yo coloco en esta posición, las ondas acústicas atraviesan de anterior a posterior, es decir, las imágenes van a estar una encima de la otra, ¿sí? Que lo vamos a ejemplificar mejor en los planos ecográficos. En cambio, cuando yo pongo una resolución lateral, lo que hago es cambiar el transductor, ¿no es cierto? De lo que lo estaba viendo solamente de lado, ¿sí? En un corte axial, acá lo pongo de forma perpendicular hacia el eje mayor y por lo tanto cambian las estructuras, miren. Y aquí lo que hago es que se vean las imágenes, ya no se ven superior e inferior, sino veo de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Que esto va a depender según el plano que yo coloque en mi transductor, que lo vamos a explicar en un momento. Bien, para profundizar un poco más en lo que respecta a la ecogenicidad de los tejidos, yo debo siempre tener presente que esto se va a valorar a través de una escala de grises, ¿sí? Y ya lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Las gases se transmiten muy bien a través del líquido, ¿sí? Y en ese sentido son muy pocos los que son reflejados, por lo tanto lo voy a ver muy negro, ¿sí? Se va a observar muy negro las ecos a través de las ondas, a través del líquido, ¿no? El negro que se va a denominar anecoico. Y en cambio los gases no se transmiten bien a través del hueso o del aire, ¿sí? Lo que va a generar una gran intensidad de eco, ¿sí? Es decir, esto depende primero de la estructura y también de la amplitud de la onda.
Aquí un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo planteo estructuras hiperecogénicas e hipoecogénicas, ¿no es cierto? Primero, en relación a la amplitud, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que tiene relación a los decibelios. A mayor amplitud, ¿sí? ¿Sí? Mayor amplitud de la onda, voy a observarlo mucho más brillante, mucho más hiperecogénico, ¿sí? Y en cambio, a menor amplitud, a baja amplitud, el brillo ya no es mayor, ¿sí? Y por lo tanto lo voy a ver hipoecogénico, ¿sí? Ya esto también se suman las estructuras, ¿sí? Aquí en una escala de grises podemos hacer una comparación de los diferentes tipos de tejidos que van a plantearse en una imagen. Por ejemplo, esta es una imagen axial, ¿sí? A nivel de epigastrio, ¿sí? Donde yo estoy observando la zona del hígado, que sería esta zona de acá. Los vasos, en este caso, ¿no es cierto? Que también hablé. Tengo la aorta, la parte de la vena cava inferior, perdón, y la parte del hueso, ¿no es cierto? Acá, en esta zona. Y esto es la vesícula biliar. Entonces, más allá de la imagen, lo que yo quiero es que se fijen y que observen cuál es la disposición en relación a la estructura en estudio, ¿sí? Aquí el transductor es un transductor convexo y al momento del ingreso de las ondas acústicas, yo tengo un plano donde estoy visualizando la zona anterior y la zona posterior, ¿no es cierto? En este caso, el hueso voy a ver aquí el cuerpo vertebral, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Como el hueso es tan denso, la interfaz es tan alta, recorre las ondas acústicas y ¿qué ocurre aquí las ondas acústicas? Se regresan, ¿no es cierto? Se regresa la misma cantidad relacionada a lo que llegó al eco, al hueso. ¿Y qué pasa por detrás del hueso? Ya no hay ecos, porque todo se regresa, ¿no es cierto? Por eso yo veo esta zona muy hiperecogénica, ¿sí? Representada a hueso. Con el aire pasa lo mismo, ¿sí? Si en este caso más es por la composición en relación al pulmón, por ejemplo, que vamos a analizar algunos artefactos que se pueden ver ahí. Posterior a eso, eso es lo más hiperecogénico, ¿no es cierto? Luego tengo los músculos también, que podría estar representado por esta zona, ¿no es cierto? Acá, en relación a tejido celular subcutáneo y también en la zona muscular de abdomen, que si ustedes ven esto, sigue siendo hiperecogénico, ¿no es cierto? Miren, estamos en este nivel. Y luego miren el hígado, el riñón y también aquí hay que tomar en cuenta el vaso. Miren estas estructuras donde están. Estas estructuras están justo en la zona media. Si es que se encuentran en la zona media, quiere decir que tienen una coloración igual, ¿no es cierto? Es el cero, ¿no es cierto? En una escala positiva y negativa, ¿no es cierto? Este sería lo más positivo, esto sería el cero y acá está lo negativo. Entonces, esto es la estructura que se le denomina como isoecogénico, ¿sí? Que en el caso del hígado, ustedes ya se van a ir familiarizando con colores. Podemos ver de que va a ser una estructura homogénea, ¿no es cierto? Que en su interior pueden tener zonas anecogénicas relacionadas con pequeños vasos. Esta zona es lo que estaríamos representando a la parte de la isoecogenicidad, ¿sí? Y luego de eso yo ya tengo estructuras, ¿no es cierto? Como la grasa, que también se va a ver hipoecogénico, pero todavía se mantiene, ¿no es cierto? Que estaría igual representada por la zona de acá, que tiene todavía una zona hiperecogénica, ¿no es cierto? Y luego miren la sangre. La sangre sí ya va a estar en una zona anecogénica incluso, ¿sí? Que en esto va a depender, ¿no es cierto?, mucho de la estructura. Regularmente son estructuras tubulares, ¿no es cierto?, como las que estoy señalando acá, y en su interior encuentro sangre. Por ejemplo, aquí tiene mucha utilidad el Doppler, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo solamente digo, bueno, sí son vasos, probablemente arteriales, probablemente venosos, ¿no es cierto? Pero el de acá también podría decir que es un vaso, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si a todo esto yo coloco el Doppler? Yo pongo aquí, ¿no es cierto?, en relación al el área que voy a estudiar el Doppler, el color sobre todo. ¿Y qué voy a ver? Ponte, este se va a pintar de color rojo, ¿sí? ¿No es cierto? Esto se va a pintar de color rojo. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que el flujo de aquí se está acercando hacia mi transductor que está acá, ¿no es cierto? Mira, podría decir que son arterias, ¿no es cierto? Y en cambio, veo que el flujo de acá se pinta en un color azul, por ejemplo, ¿cierto? Este se pinta azul. ¿Qué quiere decir entonces? Que este se está alejando en relación a mi transductor, ¿sí?
Y en este caso, el de acá, ¿qué ocurriera con la imagen de acá? ¿De qué color se pintara? ¿Alguien tal vez que quiera participar? No se pinta de nada. No se va a pintar de nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo flujo. Aquí yo no tengo esa cantidad de frecuencia que se esté alejando o acercando del transductor, porque esto es, ¿no es cierto?, una estructura sacular que no tiene flujo, ¿sí? Entonces, miren la importancia también de poder reconocer, más allá de las estructuras vasculares, de las estructuras según el tejido, ¿no es cierto?, y la propiedad que tengan en cuanto a las ondas acústicas, también es importante tener presente lo que hace relación a los flujos, ¿no es cierto? Entonces, miren, una manera sencilla de poder reconocer entre si en el caso de hígado mismo, si es una estructura relacionada al sistema biliar, ¿no es cierto? O si es una estructura relacionada al sistema arterial o al sistema venoso. Muy bien. Bien, dentro de la primera imagen que habíamos planteado, habíamos visto, ¿no es cierto? Y conversábamos sobre los diferentes tipos de interfaces que se pueden presentar y sobre todo el comportamiento que van a tener las ondas acústicas con respecto a los tejidos, ¿no es cierto? Y en el último transductor, en el transductor C, yo mencionaba de que yo puedo tener ciertas características que se dan en la ecografía, pero que no son estructuras físicas en sí, o sea, no es algo palpable, sino sobre todo es una caracterización que toma la onda debido a la estructura a investigar, ¿no es cierto? Y esos son los denominados artefactos, ¿no es cierto? Es decir, el artefacto es una imagen que se genera en el eco sin que ésta sea real y sobre todo tiene relación a la relación que tiene la onda acústica con los tejidos, ¿sí? Entre los artefactos más comunes que debemos reconocer para poder nosotros interpretar, ¿no es cierto?, los estudios que estemos realizando, va a estar la sombra acústica, ¿sí? Y aquí es importante, ¿no es cierto?, tener presente ya los diferentes términos. Habla de sombra, ¿sí?, acústica. Luego tengo un refuerzo posterior, ¿no es cierto? Si ustedes toman en cuenta, estos dos se anteponen, ¿no es cierto? Es lo contrario en sí, el refuerzo posterior. Tengo la reverberación, ¿no es cierto? ¿Sí? Que en este caso es como que se duplicara ciertas imágenes, ¿sí? Dependiendo de la estructura. Tengo la cola de cometa, podrán imaginar, ¿no es cierto?, la forma que va a tener este tipo de artefacto. Una imagen en espejo, ¿sí? Si habla de espejo, ¿no es cierto?, va a estar duplicándose las imágenes. Y por último, la anisotropía, que más allá de ser un artefacto en sí, depende mucho de la propiedad del tejido que vayamos a investigar. Bien, ¿qué es la sombra acústica? Cuando yo hablo de sombra acústica, yo debo recordar la propiedad del ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el haz de ultrasonido es chocar, ¿sí?, sobre una superficie altamente reflectante. Es decir, las ondas acústicas rebotan ante esta estructura. Y si rebotan, ¿qué va a pasar? Se regresan con una mayor cantidad de fuerza y por lo tanto, en este caso, se va a ver hiperecogénica, ¿no es cierto? Porque se genera la misma cantidad de ondas acústicas que emitió el transductor, las que se regresan, ¿no es cierto? Como ejemplos de esto podemos hablar del hueso, el metal, el calcio, ¿sí? Pero ¿qué ocurre por detrás de esta área hiperecogénica? Como es muy densa, ¿no es cierto?, la interfaz es muy alto, ya no permite el paso de las ondas acústicas y por lo tanto ya no se reconocen ondas acústicas a posterior. Entonces, como es una zona que no existe, ¿no es cierto? Y esa zona se va a observar de forma anecoica, ¿sí? Que es lo que denominamos sombra acústica, por eso en relación a la palabra, ¿no es cierto? Aquí ejemplificamos, ¿no es cierto?, en virtud de una ecografía a nivel de hipocondrio derecho, subcostal, ¿sí? Y donde yo aquí lo que estoy valorando, ¿no es cierto?, igual es la zona hepática, ¿sí? Aquí voy a ver la zona en la vesícula biliar, en un corte longitudinal, por eso se ve larga, ¿no es cierto?, aquí, correspondiente, hace un momento veíamos el corte axial, ¿sí? Aunque bueno, este corte es un oblicuo, pero aquí, ¿no es cierto?, veo solamente una pequeña zona que podríamos estar hablando como una estructura
axial, que se ve como un círculo, y acá en cambio se ve más longitudinal, ¿cierto? Y en el interior de esta zona anecoica, que es el líquido, encuentro una estructura, ¿no es cierto?, redondeada, ¿sí? Probablemente con el movimiento tiende a cambiar la posición. Y lo importante de esto es, miren cómo se ve una zona hiperecogénica en la zona superior, ¿no es cierto? En este sentido, las ondas acústicas, lo que voy a observar es, ¿no es cierto?, que tiene una gran cantidad de ecos que se regresan, pero ¿qué ocurre a posterior a esto? Ya no existen ondas, ¿no es cierto? Y lo que se genera son sombras acústicas, ¿sí? Entonces, miren, aquí no existe, no es de que aquí no hay ondas, sino es que la propiedad de esta estructura, que en este caso es un lito, ¿no es cierto?, un cálculo que tiene relación a calcio, o probablemente a bilirrubinatos, lo que va a generar es de que estas ondas se regresen con mayor facilidad, pero posterior a la misma se vea como una zona anicogénica, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es importante para yo poder describir, ¿no es cierto?, cuando tengo estructuras de alto hiperecogenicidad, ¿no es cierto?, de densidad alta. Esto lo denominamos sombra acústica. El siguiente que vamos a conversar es en relación al refuerzo posterior, ¿no es cierto? Yo lo que mencionaba, el refuerzo posterior es una estructura contraria a la sombra acústica. Entonces, si la sombra acústica era anicogénica, el refuerzo posterior, ¿qué va a ser? Va a ser hiperecogénico, ¿no es cierto? Es al contrario. ¿Y esto por qué se genera? Debido a que tejidos con poca atenuación, ¿no es cierto?, es decir, con interfaces bajas, como es el líquido, como es la sangre, ¿sí? Lo que hacen, como es de poca atenuación, ¿qué hace? Permite el paso de una forma sencilla de las ondas acústicas, ¿sí? Y esto lo que genera es que se dé un falso aumento de ecogenicidad en la parte más posterior, ¿sí? En ese sentido, lo que yo voy a ver que en la parte posterior es como que se intensifican, como que se duplican. A modo de ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mi eco, lo que hace aquí es se emiten, ¿no es cierto?, las ondas acústicas. Emito yo las ondas acústicas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurría cuando era de poca atenuación? Si ustedes recuerdan en relación a las flechas que yo mencionaba, se pasaba, ¿no es cierto?, con una mayor cantidad, una mayor fuerza, ¿sí? Entonces aquí todas estas ondas atraviesan, ¿sí? Y acá, ¿qué va a ocurrir? En cambio, aquí ya se regresa, ¿no es cierto?, por la estructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Da una falsa amplitud, ¿no es cierto?, o un refuerzo de las ondas acústicas porque se acumulan de cierta manera. Entonces, en ese sentido, aquí, luego de que se suman, ¿no es cierto?, las que se estaban regresando por cuando se reflejaban de esta estructura, y también se suman las que estaban acá, ¿no es cierto? Es decir, se van a ver mucho mayor las ondas acústicas, ¿sí? Dando la impresión de que tengo una mayor cantidad de ondas acústicas. Y esto no es más que un reflejo o una propiedad que se da después de una zona anicogénica. Si yo trato, ¿no es cierto?, de organizar la idea entre las dos estructuras. La primera, la que se ve hiperecogénica aquí, golpean las ondas acústicas de aquí, pero acá ya no pasa nada. Por eso se observa anicogénico, tengo sombra. En cambio, cuando esto no ocurre, cuando no existe ninguna estructura anicogénica, sino por el contrario, son estructuras de baja atenuación, lo que hacen es permitir, ¿no es cierto?, que pasen las ondas acústicas. En este sentido, van a regresar con mayor facilidad y se va a ver mucho más hiperecogénico, ¿sí? Esta imagen es la misma que vimos hace un momento, ¿no es cierto?, la misma estructura anicogénica relacionada a la vesícula biliar, pero que en cambio en su interior no tiene ningún tipo de estructura anicogénica, perdón, hiperecogénica, sino sobre todo es anicogénico en su totalidad, debido a que solo tiene cantidad de líquido, ¿sí? El siguiente artefacto que vamos a observar va a ser la reverberación, ¿sí? La reverberación, se produce cuando el haz de los ultrasonidos atraviesa una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica, ¿sí? Es decir, son muy ecogénicos. Por ejemplo, en relación a pulmón, recuerden que las pleuras van a ser dos estructuras que van a estar diferentes, ¿cierto? Las pleuras tienen
una caracterización mucho más fibrosa, y posterior a eso viene parénquima pulmonar, que tiene relación, ¿no es cierto?, a una baja cantidad de ecogenicidad, es decir, es una interfase muy baja, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí lo interesante, que ya no depende solamente de la estructura, sino depende de la interacción que tiene entre la onda y el elemento, ¿no es cierto? Y lo que genera son reverberaciones. Es decir, se van a observar ondas parecidas a la que normalmente se va a ver en el caso de la zona hiperecogénica. Lo vamos a revisar. Y la cola de cometa es lo mismo. En este caso se van a producir de ultrasonidos que chocan en cambio interfaces estrechas y muy ecogénicas, igual como el ejemplo de la pleura, y que en este caso se ven como las reverberaciones, pero de una forma longitudinal, ¿sí? Por ejemplo, esta va a ser una imagen de pulmón, ¿sí? Esto lo analizaremos cuando hablemos ya de ecografía pulmonar de una forma más detenida, pero aquí lo que quiero es que se fijen igual, tengo, ¿no es cierto?, el ingreso de las ondas acústicas, ¿sí? Y este corte lo que hace es, recuerden que para que ustedes puedan observar el pulmón, yo voy a tener que atravesar las costillas, ¿no es cierto? Miren. ¿Y qué ocurre aquí? La costilla es una estructura de densidad alta, ¿no es cierto? Por lo tanto, por detrás de las costillas ya no van a pasar las ondas acústicas, por lo tanto, miren, aquí yo tengo sombra acústica, ¿no es cierto?, al un lado, y acá también tengo sombra acústica, miren. Los otros tipos de artefactos se van a dar aquí en la interacción que tengo yo entre el pulmón y las pleuras, ¿cierto? Si yo tengo entre las pleuras, van a ser de diferente... es de una diferente composición, ¿no es cierto?, entre el campo pulmonar, incluso entre el espacio pleural, lo que va a generar es que se vea más hiperecogénico aquí, ¿no es cierto? Miren. Entonces, como que se reproduce nuevamente de forma de una manera aumentada la ecogenicidad, ¿sí? Que en este caso, aquí vemos el roce de las pleuras, que se ve más hiperecogénico. Y en cambio, la cola de cometa, lo que observo son estas líneas de acá, ¿sí?, que ya en ecografía lo vamos a denominar como líneas B, y lo que hacen es igual generarse estas líneas debido a la propiedad del campo pulmonar, ¿no es cierto? Cuando tengo yo, por ejemplo, en los pacientes COVID, yo puedo encontrar este comportamiento como síndrome intersticial, ¿no es cierto? Por el edema que se genera en el intersticio, yo puedo visualizar este artefacto que se denomina cola de cometa. Bien, la imagen en cometa, la imagen en espejo, igual en este caso se va a producir cuando el haz de ultrasonido atraviesa una superficie altamente reflectante, ¿sí? Como por ejemplo en la misma zona necogénica, ¿no es cierto?, que va a generar un refuerzo posterior y lo que haría que la imagen sea muy parecida, ¿no es cierto? Se generan dos imágenes muy parecidas. En este caso es un corte axial de la vesícula aquí, ¿no es cierto? En su interior yo tengo un lito, miren que genera una sombra acústica, y dentro de la misma imagen encuentro una estructura muy parecida a la que se observa acá, ¿no es cierto? Cuando son muy reflectantes, se pueden generar estas propiedades o estos artefactos en relación a la ecografía. Esto obviamente, al momento que yo haga el movimiento del transductor, esto va a desaparecer, ¿no es cierto? Debido a que no es una estructura real. Y por último, la anisotropía, que como mencionaba, la anisotropía, más allá de ser un artefacto, esto depende mucho de la propiedad del tejido que tiene según la posición que tenga, ¿sí? Por ejemplo, el estudio clásico es en el tendón, ¿no es cierto? Si el tendón está contraído, ¿qué pasa? Aumenta la densidad del tendón, por lo tanto se va a ver más hiperecogénico. En cambio, cuando está relajado, ¿no es cierto?, se estira el tendón, por lo tanto baja la densidad y se va a ver más hipoecogénico, ¿sí? La anisotropía es más allá, es sobre todo una propiedad del tejido que es dependiente de la posición o de la angulación que tenga, según la posición o el transductor como se lo coloque. Bien. Luego de eso tenemos, ¿no es cierto?, la condición de los ecógrafos. Los ecógrafos y sus componentes. Esto es importante recordar que los ecógrafos tienen relación, o los transductores tienen relación a la frecuencia que uno utilice, ¿sí? En el caso de la frecuencia, tiene mucho que ver
con la cantidad de ondas que van a estar en el tiempo, ¿no es cierto? Aquí básicamente en lo que me compete en mi especialidad vamos a analizar 3 tipos de transductores: transductores lineales, transductores convexos y transductores sectoriales. Comenzamos desde el lado derecho de su pantalla. Este es un transductor lineal, la palabra lo dice, miren cómo va a generar aquí las imágenes. Y estos transductores son de alta frecuencia, ¿sí? De 5 a 10 MHz. ¿Sí? Es decir, tienen muchas ondas en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Yo aquí puedo ejemplificar, voy a poner una línea, que esto sería como la representación en segundos. Y si habla de 5 a 10 MHz, quiere decir que aquí van a ir muchas ondas, ¿no es cierto? Muchas ondas en un periodo de tiempo, ¿sí? Hasta 10 MHz. En cambio, tengo los de baja frecuencia. Por ejemplo, este transductor de acá, que tendría la forma convexa, ¿no es cierto? Igual si yo ejemplifico en el mismo segundo, en este caso van a ir solo de 2 a 5 MHz. ¿Qué quiere decir? Que aquí las ondas no van a estar tan unidas, ¿no es cierto? Van a estar así, ¿sí? Es decir, en un segundo tengo solamente 2 o 5 MHz. Y lo mismo va a ser la sonda sectorial, que la única diferencia entre el convexo y la sectorial es que es la posición, ¿no es cierto? Es la forma de ingreso del transductor. Se utiliza mucho para cavidades que limitan en el espacio. Por ejemplo, el ecocardio, ¿sí? Se podría realizar con esta, debido a que va a permitir que las ondas acústicas ingresen a través de las costillas, ¿sí? Y de igual manera, este va a ser igual de baja frecuencia, ¿no es cierto? Con el ejemplo que yo les planteo aquí, lo que yo voy a entender es que si aquí existen más ondas, la imagen va a ser mucho más clara, ¿no es cierto? Porque es como una fotografía, ¿no es cierto? Así es que la fotografía tiene muchos más píxeles, va a ser mucho más definida. Lo mismo va a pasar acá, ¿sí? Esta es como la alta definición, digamos, de los transductores. En cambio, esta imagen no va a ser tan definida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál va a ser la diferencia de esto? Es de que voy a poder estudiar a lugares mucho más profundos, ¿no es cierto? En este ejemplo, yo puedo plantear algunas perspectivas. Por ejemplo, si yo quiero analizar, como dije, corazón o cerebro, por ejemplo, cuando hacemos eco transcraneal, voy a utilizar un transductor sectorial, ¿no es cierto? Porque necesito que entre, que tenga una buena profundidad. Igual si quiero, por ejemplo, estudiar en relación al hígado, ¿no es cierto?, a los grandes vasos, aorta, vena cava, ¿sí? Al vaso, al riñón, utilizaré el convexo porque necesito que las ondas sean más profundas. En cambio, el lineal, ¿para qué lo voy a utilizar? El lineal lo que necesita es que sea mucho más clara la imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho este transductor para realizar traqueostomías percutáneas, por ejemplo, ¿sí? En esta época de COVID, muchos pacientes necesitan manejo de vía aérea a través ya de traqueostomías. Entonces nosotros necesitamos de que se defina bien, ¿no es cierto?, dónde voy a hacer la punción, poder identificar bien los anillos traqueales, ¿sí? En ese caso utilizo este transductor. También me sirve para la realización, ¿no es cierto?, de punciones de catéteres venosos centrales, la extracción de abscesos cuando están no tan profundos, también lo utilizo en este sentido, la canalización de líneas arteriales. Los anestesiólogos lo utilizan mucho para los bloqueos, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a bloqueos del plexo braquial, ¿sí? Por la definición de la imagen sirve mucho este transductor, ¿sí? Aquí tenemos igual 2 ejemplos de transductores lineales. En este caso, este es el que sirve mucho para la parte de traumatología, cuando se analizan tendones, por ejemplo. Es denominado un transductor en palillo de golf, ¿sí? Que en este caso la frecuencia es mucho más alta todavía, ¿sí? Por el tipo de estudio que se quiere realizar, ¿sí? Y también aquí tenemos un endocavitario, ¿no es cierto?, que de igual manera es de baja frecuencia, ¿sí? Pero que debido a las áreas de estudio, ¿no es cierto?, sea estos endovaginales o transrectales, necesitamos que tenga esta forma para poder hacer el estudio, ¿no es cierto? Aquí en las imágenes también falta la sonda ecográfica para eco transesofágico, ¿no es cierto?, que en este caso será una sonda parecida a la del endoscopio, que igual se utilizará para realizar ecografía transesofágica. Bien,
Solo para mencionarlo, en cuanto a los componentes del ecógrafo, recordar de que tienen los ecógrafos en la parte del tablero van a tener, ¿no es cierto?, algunos componentes que nos sirven para guiarnos o para tomar incluso mediciones dentro de la ecografía, ¿sí? Que igual lo vamos a puntualizar en una clase específica. Sin embargo, creo que es importante ya irnos relacionando con algunos términos, como es el caso de la profundidad, por ejemplo, que en muchos de los ecógrafos vas a encontrar como depth, y que lo que hace es modificar la penetración en centímetros, ¿sí? De lo que vamos a ver en la pantalla, ¿sí? Esto es importante porque según el grado de profundidad es que la escala se cambia, ¿no es cierto? Si yo quiero ver, es como que yo amplío en su totalidad, ¿sí? Quiero ver solamente 4 centímetros o quiero ver 2, quiere decir que en esa franja voy a observar solamente esas estructuras, ¿sí? Nos ayuda mucho para poder puntualizar e identificar mejor las estructuras. Y luego, botones o, digamos, elementos que por su misma palabra va a ir guiando, ¿no es cierto? La pausa, que lo que hace es detener a la imagen. Recuerden que la ecografía es una imagen, ¿no es cierto?, en tiempo real, que siempre se está moviendo según la posición que yo haga, pero yo para fines de estudio, de mediciones, de identificación de estructuras, podría generar pausa, que en ocasiones también se refiere como freeze en relación al ecógrafo. También puedo guardar estas imágenes, puedo hacer diferentes mediciones longitudinales, ¿no es cierto?, volumétricas, incluso de presiones, ¿sí?, cuando se hace más profundo en relación, por ejemplo, a ecocardiografía. Y también tengo opciones de la impresión, ¿no es cierto?, cuando necesito tener ya esto de una forma ya más conceptualizada, ¿no es cierto?, necesito registrar esto, también puedo imprimir las imágenes. La ganancia también es un término importante, que esto va a depender mucho de la amplitud de la onda, ¿sí? Y lo que hace la ganancia es modificar una imagen en relación al brillo, ¿sí? Sí, esto podríamos tomar en cuenta como antiguamente se tenían los televisores, ¿no es cierto?, que tú aumentabas o disminuías el brillo de las pantallas, o también actualmente con el brillo que podemos dar en las computadoras, ¿no es cierto? Y lo que hace es no modificar en sí a la estructura, ¿no es cierto?, pero sí la emisión de la onda, ¿sí? La intensidad de la onda puede cambiar en relación a lo que se refleja o se receta, ¿sí? Y en relación a eso nos sirve mucho para yo poder observar si es que una estructura es mismo anecogénica o es hiperecogénica, ¿no? Lo iremos conversando a posterior. Lo importante de esto es de que yo puedo tener una ganancia general, que esto espero poderlo realizar ya en la parte práctica, ¿sí? La ganancia general, o también yo puedo tener una ganancia sectorial. En relación a los planos, en relación a los planos ecográficos, aquí va a ser importantísimo poder analizar en cuanto a la posición que se tiene el transductor, se va a proyectar en la imagen, ¿no? Aquí básicamente nosotros vamos a tener 3 tipos de transductores, 3 tipos de planos, ¿sí? En este plano, por ejemplo, cuando yo graficaba, ¿no es cierto?, yo hacía como un cuadrado aquí, ¿sí? Hacemos referencia a este plano, ¿no es cierto? La onda acústica se está dirigiendo en este sentido, ¿sí? Y siempre para yo poder identificar en la imagen, yo debo darme cuenta que voy a tener un indicador, ¿sí? Que este indicador siempre va a estar representado, sea este por una muesca, un indicador de color rojo, verde o tomate como el ejemplo, y que esto lo que me va a indicar es poderme orientar en cuanto a la imagen, ¿no es cierto? Tiene mucha importancia por el movimiento que yo le voy a dar al ecógrafo, ¿sí? En este caso el plano está dividido en una zona anterior, ¿sí? Acá, y una zona posterior en la parte más baja, ¿no es cierto? Aquí lo importante es recordar que este plano va a estar perpendicular al eje mayor del cuerpo, ¿sí? En ese sentido, ya con lo que hemos ido conversando hasta ahora, yo puedo hacer algunas valoraciones, ¿no es cierto? Yo puedo observar que en esta imagen, aquí yo tengo una posición suprapúbica, ¿no es cierto? Y en esta imagen encuentro una estructura anecogénica que está generando refuerzo posterior, ¿no es cierto? En ese sentido, puedo yo identificar que esto va a ser la vesícula, perdón, la vejiga, ¿no es cierto? En este caso orina, y cómo lo voy a observar. Entonces aquí yo tengo una zona anterior de la vejiga y una zona posterior, ¿no es cierto? Aquí también tenemos otro ejemplo, igual en un
plano axial mismo o plano transversal que se denomina. Aquí a modo de poder ejemplificar, vamos a siempre estar viendo estas tres imágenes. Primero, cómo el operador ubica el transductor. El segundo, cómo hace el corte en relación a un plano o a un diagrama. Y el tercero, cómo yo voy a observar en relación a la imagen, ¿sí? Es igual, en este caso, el plano transversal lo que va a hacer es colocar el transductor de forma que perpendicular, lo que había dicho, ¿no es cierto? El plano mayor del cuerpo humano va a estar en esta posición, ¿no es cierto? En una zona medial, identificada en este caso por la columna vertebral y el esternón. ¿Y cómo está emitiéndose la onda acústica? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, está perpendicular hacia el eje mayor, ¿sí? Y en ese sentido lo que yo voy a observar es que voy a tener una zona anterior que va a estar relacionada acá, ¿no es cierto?, al transductor. Y luego, posterior a eso, voy a tener la zona más profunda relacionada a la zona posterior, ¿no? Como acá se ve el hueso. Según el corte, aquí puedo ver yo que está el hígado, que sería la zona de acá. Voy a tener los grandes vasos, ¿no es cierto?, relacionados a la vena cava y a la aorta, ¿sí? Entonces, aquí lo que sirve es para yo poder rastrear, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo voy a hacer la angulación? ¿Va a ser hacia cefálico o va a ser hacia caudal? ¿No es cierto? Que esto va a ser importante en la implementación de los movimientos del transductor. Recuerden, plano transversal. También puedo tener un plano longitudinal. Miren aquí cómo el operador cambia la dirección, en este caso del transductor, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso el marcador va a estar hacia la parte superior, así que estaría representado por esta zona, ¿sí? Y aquí en cambio va a estar de forma paralela al eje mayor, ¿no es cierto? Miren cómo cambia la disposición, en este caso de esta estructura tubular, que estaríamos hablando de la vena cava inferior. Y aquí el corte, ¿cómo es? Aquí el corte en cambio es así, ¿no es cierto? Este es cefálico, por lo tanto estoy viendo acá la parte cefálica, y acá van a estar la zona caudal o de pie, ¿no es cierto? Sería la zona posterior, la zona derecha. La imagen no cambia nunca, ¿no es cierto? Porque igual, si nosotros la imagen vamos a observar tal como estamos observando en nuestra pantalla, igual voy a seguir viendo al lado derecho, igual voy a seguir viendo al lado izquierdo, ¿sí? Pero por la disposición del transductor cambia la posición, ¿no es cierto? Y ya lo voy a describir como caudal, perdón, como cefálico y como caudal, ¿sí? Y aquí de igual manera voy a tener una zona anterior, que estaría representada por lo que está más cercano al transductor, ¿no es cierto? Y una zona posterior, ¿no es cierto? Que en este caso la zona más posterior, lo que estoy observando, es esta estructura tubular que va a ser la vena cava. Aquí en cambio la angulación, ¿cómo va a ser? ¿No es cierto? Hacia derecha o hacia izquierda en los diferentes cortes longitudinales. Y por último, el plano coronal. Miren, el plano coronal es cuando nos referíamos nosotros en relación a los tipos de visualización, ¿no es cierto? Si yo tenía un corte axial o un corte longitudinal, miren. Aquí en cambio cambia, ¿no es cierto? Porque, miren, en relación a esto, yo ya no voy a tener en el eje mayor, sino aquí está lateral al eje mayor. Y aquí la zona que está hacia mi derecha va a ser lateral, ¿no es cierto? Lo más cercano que está al transductor va a ser lo lateral. Sí, aquí igual lo podemos representar con la onda acústica, con el diagrama que se plantea, ¿sí? O sea, esto va a ser en cambio lo medial, ¿no es cierto? Lo que está hacia la zona del eje mayor, y esto va a ser lateral. Entonces yo lo que siempre digo, ustedes deben recordar que el ecógrafo lo que hace es como si tuviese una hoja, o sea, una hoja de papel que está atravesando por el cuerpo humano. Entonces, eso no es de que yo estoy revisando toda la parte, en este caso el estudio a nivel abdominal, sino yo solamente estoy viendo una pequeña hoja, ¿no es cierto? Estoy visualizando lo que se proyecta a nivel de esa hoja, ¿sí? O sea, yo puedo observar esta zona hepática, miren que es todo lo que observo en la zona que en este caso está igual cefálico, ¿no es cierto? Porque está hacia acá arriba, ¿sí? Acá yo tengo lo caudal, que estaría en los pies, lo cercano y lo lejano. Miren, entonces yo qué encuentro. Lo más cercano aquí, anatómicamente, cómo va a estar graficado si yo planteo en este paciente.
yo voy a tener el hígado en esta posición, ¿no es cierto? Sí. Y acá en la parte superior va a estar el diafragma, ¿no es cierto? Y acá, en cambio inferior, va a estar la zona del riñón, ¿sí? ¿Cómo está emitiendo la onda acústica? Miren todas las estructuras que está revisando. Como bien dije, está revisando aquí el hígado, ¿no es cierto? Sí, la parte hepática, ¿sí? Si yo veo hacia lo caudal, hacia los pies, ¿no es cierto? Que según esta disposición del transductor estaría hacia la derecha de mi pantalla, lo que estoy observando es el riñón, ¿sí? Y en cambio, ¿qué pasa si yo veo hacia cefálico, ¿sí? ¿Qué estructura va a estar aquí en relación al diafragma, ¿no es cierto? ¿Y por qué se ve más hiperecogénico el diafragma? Debido, ¿no es cierto?, que esta zona, por la composición fibrótica que va a tener o muscular el diafragma, ¿no es cierto? Y si yo sigo en relación a ese gráfico, acá arriba lo que yo voy a tener que es pulmón, ¿no es cierto? Entonces, toda esta zona que está acá va a estar representada por pulmón, ¿sí? Entonces, miren, es importantísimo poder orientarme yo según la posición del transductor y el componente de cómo se emite la onda acústica para poder identificarla. Es decir, no toda imagen, yo solamente viendo la imagen no voy a poder distinguir en qué posición está, porque depende mucho, ¿no es cierto?, de la disposición que podamos tener o la posición que se tome en relación a los transductores. Bien. Aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto?, para tener presente lo que hemos venido conversando. Mira, este es un ejemplo igual de una vesícula biliar, una zona anicogénica con refuerzo posterior, ¿no es cierto? En su interior encuentra zonas hiperecogénicas que están generando sombras acústicas, ¿no es cierto? Sí, y aquí tengo estructuras redondeadas que probablemente son zonas vascularizadas, ¿no es cierto? Miren, en relación de cálculos biliares. Miren, aquí la imagen va sobre todo a poder relacionar cómo el componente físico de las estructuras también impacta en la ecografía, ¿sí? Regularmente, esto es igual una imagen de una vesícula, y miren, aquí yo puedo plantear que esta va a ser la vesícula, la zona interna, ¿no es cierto?, que se ve zonas anicogénicas, pero regularmente, si ustedes se fijan en la imagen de acá, esta es la pared de la vesícula, mira, se ve muy delgada, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, tiene una limitación entre la zona anecoica de la vesícula y el hígado, muy delgada. Es una pared vesicular que está normal, ¿sí? De hecho, está tan normal que no se verifica, ¿no es cierto? Porque al final va a ser una estructura muy delgada. Pero, ¿qué pasa si es que esa pared, por ejemplo, se edematiza, ¿no es cierto? Porque tiene un proceso de una colecistitis, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo voy a observar que esa vesícula se va a inflamar, ¿no es cierto? Es como que se hincha, es lo mismo lo que pasa si te golpeas el brazo, ¿no es cierto? Tienes un golpe contuso en el brazo y vas a generar edema, ¿no es cierto? Y eso, lo importante de la ecografía es eso, que yo puedo verificar de modo directo lo que está pasando en el cuerpo humano. Miren, este es un ejemplo de un paciente con un engrosamiento de la pared vesicular, ¿sí? Y que aquí yo, más allá de medir, lo que yo puedo ver es ese cambio de una escala de gris, ¿no es cierto?, de una zona isoecogénica, que sería el hígado, ¿sí?, y de una zona anecogénica, que es la vesícula. Entre los dos yo encuentro una estructura hiperecogénica. ¿Qué quiere decir que está hiperecogénica? Que está, ¿no es cierto?, aumentada esa densidad de la interfaz es mucho más alto, ¿sí?, probablemente por un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de la pared, ¿sí? Y miren, igual en el otro escenario planteo el mismo ejemplo, ¿sí? Aquí yo ya veo que está edematizado, ¿cierto?, porque aumentó mi interfase, ¿no es cierto? Pero en cambio, miren, en la otra imagen encuentro aquí, ¿no es cierto?, que esto sería la parte, igual es la vesícula biliar, ¿no es cierto?, zona anecogénica del líquido biliar. Aquí está el hígado isoecogénico, pero miren, aquí se plantea una estructura, que lo voy a tratar de remarcar aquí y también acá. En ese sentido, esa estructura está hiperecogénica o hipoecogénica. ¿Qué opinan? Esa pequeña zona de aquí. O anecogénica. Hiperecogénico.
hipoecogénica, ¿no? Yo lo veo más negro, ¿no es cierto? Que en este contexto yo ya no voy a pensar que es la pared, ¿no es cierto? Sino aquí que voy a pensar que más va a ir relacionado al líquido, por ejemplo, ¿no es cierto? Está más hipoecogénico, incluso si yo bajo la ganancia de esto, probablemente se vea anicogénico, ¿no es cierto? Parecido al líquido biliar. Miren, entonces esto en cambio es líquido perivesicular, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo puedo tomar decisiones, ¿cierto? Yo le pongo el ecógrafo a mi paciente y le veo así. Digo, no, pues a ver, tengo que darle antibiótico, ¿no es cierto? Conversar con el cirujano para que esto se desinflame y probablemente se pueda hacer una intervención quirúrgica o una cistostomía. Una colecistostomía, perdón. En cambio, el de acá ya veo que ya está con líquido libre, probablemente está perforado, ¿no es cierto? Necesita hacer una intervención urgente para poder analizar en el contexto del paciente que puede llegar incluso a tener un shock séptico de origen abdominal. Entonces, miren la importancia en ese contexto de la ecografía. Y así como podemos ver procesos agudos, como los que mencioné hace un momento, también me sirve, ponte, para análisis de pacientes crónicos, miren, ¿sí? Este es la misma visualización que veíamos, que teníamos acá. Aquí, miren, es la misma, miren, aquí está el hígado, acá se ve el riñón, ¿no es cierto? Miren con sus diferentes estructuras, la corteza, la pirámide, la zona de pelvis, que esto lo aclararán de mejor manera en otras clases, pero para que se vayan vinculando. Y miren qué es lo que ocurre en cambio acá. Mira, veo igual aquí el hígado y aquí veo el riñón. Un riñón pequeño, ¿sí? Donde no hay diferencia, ¿no es cierto? No veo la corteza, no veo las pirámides y solo veo todo fibrótico, o mejor, no fibrótico, lo veo hiperecogénico, miren. Este es un paciente con una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Con atrofia renal y un proceso fibrótico, ¿no es cierto? A nivel renal. Yo como sé que esto es más fibrótico porque aumenta la densidad, ¿no es cierto? La interfase va a ser mucho más alto, lo que permite que se reflejen mejor los ecos, ¿sí? Ejemplo también en relación a un riñón de insuficiencia renal crónica. Y bien, aquí para terminar, les dejo una diapositiva donde se puedan plantear algunos de la utilidad y de las modalidades que podemos tener en la ecografía, planteando desde la misma visión, ¿no es cierto? Tuvimos que esto se llama un modo bidimensional, ¿no es cierto? En este caso estoy analizando en profundidad y también en ancho, ¿no es cierto? En este caso es longitudinal debido a la imagen, ¿sí? Y lo que yo estoy observando son las estructuras según su propiedad, según la escala de grises que se plantea, ¿no es cierto? También tengo un modo M, ¿sí? El modo M, si ustedes se fijan aquí, existe una pequeña línea, ¿sí? Que lo que hace es poder visualizar las estructuras en relación a la visualización de solamente este punto exacto, ¿sí? La ventaja del modo M es de que investiga o visualiza la zona donde está el punteado en relación al tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto sirve mucho cuando yo quiero analizar en relación a movimientos, por ejemplo, el movimiento de las pleuras, o el movimiento de las válvulas cardíacas, o el movimiento de los vasos, ¿no es cierto? Para hacer mediciones, por ejemplo, ¿sí? Lo conversaremos a posterior. Este modo que es muy útil en la ecografía pulmonar. Y también lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, de propiedades en la utilización de los colores, ¿sí? Miren, ejemplificando lo que mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Mira, aquí yo tengo la zona de estudio y encuentro estructuras que tienen un color azul y un color rojo, ¿no es cierto? En el azul puedo decirlo que tengo un color más turquesa, mucho más fuerte, ¿no es cierto? Y en el rojo también puedo tener más amarillo. Esto se basa sobre todo a qué creen, al flujo, ¿no es cierto? Si tengo una mayor velocidad, va a pintarse los colores más alejados a la escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta estructura de acá, ¿qué quiere decir? Que no tiene flujo, ¿sí? Este no tiene movimiento de volumen. Podemos comparar en las dos, ¿no? Miren, en modo B normal, yo lo que observo es esto, ¿no es cierto? Solamente los mismos colores. Todo en una escala de gris. En cambio, cuando yo le doy el flujo, observo, ¿no es cierto? Que en este caso, por ejemplo, se están alejando, ¿no es cierto? El flujo en esta condición, ¿sí? Todas las imágenes tienen relación, mira, ¿sí? En este contexto lo que yo estoy viendo es la vena cava, ¿sí? La vena cava, que en este caso el flujo se aleja, por eso se ve azul. Luego de eso, aquí yo tengo esta triada, ¿no es cierto? Que lo pueden denominar incluso como cabeza de Mickey Mouse,
donde voy a tener una estructura vascular redondeada que está cercana a la vesícula, que es esta de acá, ¿no es cierto? También se aleja, mire. Esta es la vena porta, ¿sí? Y cercana a la vena porta, yo tengo otra estructura que también es vascular, pero que en cambio, más allá que se acerca o se aleja del eco, lo que estoy viendo es que tiene un flujo contrario a la vena porta, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser? La arteria hepática, ¿sí? Y luego de eso tengo otra estructura, mira, muy pequeña, anecogénica, ¿no es cierto? Que no tiene flujo, ¿sí? ¿Relacionado a qué? A el conducto colédoco, ¿no es cierto? Mira, entonces, yo el Doppler, o mejor dicho el color, me puede servir mucho para poder visualizar los flujos. Ya esto falta mencionarle el Doppler, que el Doppler va a ser la misma coloración, pero traducido a curvas, ¿no es cierto? Son curvas positivas o negativas, que también dependerán de si se aleja o se acerca el flujo. Muy bien. Bien. Eso quería comentarles en relación a una parte introductoria de lo que podemos ir mencionando en cuanto a ecografía. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Listo, si no existen preguntas del día de mañana, conversaremos igual en virtud a los temas que nos van tocando según el cronograma que les he enviado. Y de igual todo lo que es la bibliografía, lo subiremos ya a la plataforma para que ustedes puedan irse vinculando ya con la materia y lo puedan también leer. Bien, agradecerles por su tiempo. La verdad ha sido un poco larga la clase de hoy. Lo vamos a tratar de ir modulando en el tema de los tiempos. E igual hacerles la invitación de que puedan opinar o puedan hacer preguntas, que siempre eso va a enriquecer en cuanto a las presentaciones. Que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.